Si necesitas más información, puedes acercarte a Iris y a su esposo Gerardo, que están ahí abajo. Ellos te pueden dar más información sobre el hotel, el hospedaje, sobre las comidas y sobre el boleto. Bueno, ¿qué les parece si recibimos a nuestro amado pastor, que está bien emocionado el día de hoy? No sé si ya nos escuchamos. Se han de acordar ustedes que hace 8 días platicamos ¿de qué platicamos? Del poder de los pensamientos negativos, ¿se han de acordar? Pues hoy le vamos a dar la continuación. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. Y repite conmigo, dile: Señor Jesús, gracias por la oportunidad que hoy voy a escuchar de tu palabra. Yo necesito, Espíritu Santo, entender tu palabra, aplicarla a mi vida. Y te pido, Espíritu Santo, que tú me ayudes a vivir conforme a tu voluntad y tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Hoy vamos a platicar de pensamientos de temor e intimidación. ¿Quién no ha tenido pensamientos de temor? ¿O cuántas veces hemos sido intimidados? Yo pienso que a todos nosotros. Y en las Sagradas Escrituras, yo he estado leyendo el Antiguo Testamento y vemos la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y en las Sagradas Escrituras se usa muchas veces el tema de la tierra prometida, o sea, lo que prometió Dios al pueblo de Israel, la tierra de Canaán. Pero esta promesa de la tierra prometida es un símbolo de la fidelidad, fíjense, es un símbolo de la fidelidad de Dios en la vida del pueblo de Israel. Dice, para que pueda entrar a la plenitud que Él prometió. Entonces las Sagradas Escrituras hablan de una tierra. Y esa tierra se la prometió primero al patriarca Abraham. Y esta tierra prometida dice que es símbolo de la fidelidad de Dios para su pueblo. Y termina, dice, para que pueda, o sea, el pueblo de Israel, entrar a la plenitud que Él prometió, a la plenitud de la promesa que Dios hizo al pueblo de Israel. En Génesis 12, y a mí me encanta Génesis 12, versículo 1, 2 y 3, y vemos al patriarca Abraham. Todavía no es Abraham, es Abraham. Dice, entonces el Señor platicó con Abraham y Dios le dijo a Abraham, prácticamente lo corrió de su casa, ¿no? Dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí lo más impresionante, ¿verdad? Que Dios saca a Abraham de su casa, de su familia, pero aquí la parte más importante dice, y yo te voy a llevar a la tierra y te la voy a mostrar. Esa es la tierra que te mostraré, y está hablando de la tierra prometida. Entonces, aquí empieza la bendición, dice, yo haré de ti una gran nación. Luego le dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en Éxodo 2, en capítulo 6, versículo 4, 5, 6 y 7, y sigue hablando Dios. Dice, yo también establecí mi pacto con ellos. Y este es el pacto de la circuncisión. Dice, prometiéndoles darle la tierra de Canaán. Les vuelvo a recordar. La tierra en la cual peregrinaron y habitaron como forasteros. Dice, la tierra en la cual peregrinaron y habitaron como forasteros. Entonces, aquí el Señor reafirma su pacto, porque el primer pacto que Dios hace con el pueblo de Israel es la circuncisión. Pero Dios hace 7 pactos con el hombre. Y esos 7 pactos es para mostrar su fidelidad, su amor, su gracia, su voluntad y su propósito. Entonces, como Dios le había prometido a Abraham una tierra, era una tierra prometida, la tierra de Canaán. Entonces Dios se acuerda de aquel pacto. Dice, yo también establecí mi pacto con ellos, o sea, el pueblo de Israel. Dice, yo les he prometido la tierra de Canaán, la tierra en la cual peregrinaron y habitaron como forasteros. El versículo 5 dice, asimismo, yo he escuchado. Se han de acordar que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Dice, yo he escuchado el gemido, porque habían sido esclavos del pueblo de Israel. Dice, yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios esclavizan, y me he acordado de mi pacto. Entonces aquí vemos que Dios es un Dios de pacto. Pero hemos visto en televisión y hemos visto muchas cosas en televisión, en los periódicos, de que nos ha faltado lluvia. Hay muchas presas que están al 30, al 40, al 50%, y la gente está desesperada. Y lamentablemente, dice la palabra de Dios, dice que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Y uno de los principales problemas que hemos padecido, aún estando en Cristo, es la idolatría. Por otro lado, la inmoralidad, las fornicaciones. Por el otro, el derramamiento de sangre, muchos asesinatos. Y por último, los quebrantamientos de pacto que se ha tenido Dios con el hombre. Son 4 partes fundamentales porque la tierra está sufriendo todos los estragos de la sequía, de las enfermedades. Por lo tanto, el versículo 6, por lo tanto, di a los hijos de Israel. Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Diles a los hijos de Israel. Dice, yo soy el Señor, yo los libraré de las cargas de Egipto y los libertaré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes actos justicieros. Y aquí me impresiona mucho cuando Dios le dice a Moisés y le dice, yo soy el Señor. Y se han de acordar cuando Moisés le dice al Señor, cuando él estaba en el Sinaí, y se han de acordar cuando la zarza ardía. Pero ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo les voy a decir al pueblo de Israel? Diles, yo soy el que soy, el que vive. Yo soy el gran yo soy. Y cuando se refiere Dios al gran yo soy, es a Jesús. Jesús es el que vive en nuestro corazón. Ese es el gran yo soy. Entonces le promete a Moisés que Dios Padre, Jehová de los ejércitos, iba a librar al pueblo de Israel de todas sus cargas, de todas sus angustias.
y los iba a dar libertad de la esclavitud que ellos estaban padeciendo en Egipto. Y la palabra redimir dice librar lo que es atado o trabado, pero también redimir es que Dios rescata al ser humano cuando él se arrepiente de sus pecados. Y termina el versículo 6, y con grandes actos justicieros, dice, los voy a redimir con brazo extendido y con grandes actos justicieros. Y eso nos recuerda las plagas. El versículo 7 dice, los tomaré como pueblo mío. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo Dios se acuerda de su pacto? Pero es un pacto que hace Dios con Abraham. Luego hace un pacto con él, pero con la circuncisión. Pero tenemos a un Dios de pactos. Es un Dios que guarda su pacto. Por eso que cuando uno se casa, cuando uno realmente se casa y está convencido de Dios, uno aprende a respetar al esposo, a la esposa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de pactos. Entonces, si nosotros le faltamos el respeto a la chica, a la esposa, estamos quebrantando el pacto. Porque Dios es un Dios de pacto y lo respeta. Entonces dice, los tomaré como pueblo mío. Dice, los tomaré como pueblo mío, como mi posesión. Dice, y yo seré su Dios. Dice, y ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios. Dice, ustedes sabrán que yo soy el Señor, el Dios del pueblo de Israel, porque yo voy a librar de todas las cargas que los egipcios han puesto en sus vidas. Entonces, el pueblo de Israel era un pueblo sufriente. Entonces Dios promete, dice que Él escucha primero el gemido, los gritos, la angustia, el dolor, pero los libran de las cargas, les dan la libertad de la esclavitud, los redime, los compra y los toma como su pueblo. Entonces, volviendo al pacto, Dios promete la liberación del pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto. Entonces Dios expresa el deseo de establecer un pacto con ellos y liberar los del yugo del pueblo de Egipto. Ya en Éxodo 6, versículo 9, dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, de esta manera. Pero ellos, o sea el pueblo de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del decaimiento del ánimo y de la dura esclavitud. ¿Qué es lo que impedía a los israelitas que no escucharan la voz de Moisés? ¿Qué es lo que impedía? Dice que había una causa de desánimo y de una dura esclavitud. Se han de acordar ustedes que cuando llegan ellos a Egipto, estuvieron 30 años bajo el gobierno de José. Pero luego llegan otros faraones y desconocen a José y esclavizan al pueblo de Israel. Estuvieron 400 años esclavizados y en Egipto estuvieron por todo 430 años. Entonces, ¿qué mentalidad tenía el pueblo de Israel? De esclavitud. De esclavitud. Cuando le hablamos a la gente de Cristo, ¿en qué están esclavos? En el pecado. En el pecado. Yo conocí al Señor Jesús ya siendo una persona de más de 26 años, 27, 26 años. Y Él me hizo libre. ¿Por qué? Porque yo no podía
comprender las cosas espirituales. Yo estaba esclavizado en el pecado. Entonces, ¿cómo yo podía entender a Dios cuando yo vivía en la esclavitud del pecado? Cuando yo estaba esclavizado hasta cierto punto en el alcohol, no tanto, ¿verdad? Pero sí, me echaba unas. Me gustaba fumar. Me encantaba fumar. Y alguien me dijo que yo iba a dejar de tomar, que iba a dejar de decir groserías, que iba a dejar de tomar, de fumar. Nadie me dijo. Cuando yo vine a los pies de Jesucristo, yo dejé de hacer todo eso. Me sentí completamente libre. ¿Por qué? Porque bien dice la alabanza, ¿no? Que Él nos hace libres. Y cierto, pero es una experiencia personal. Entonces, esta esclavitud al pueblo de Israel les impedía oír y recibir las palabras de promesa y liberación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban 400 años, y qué importancia ellos le daban buscar al Dios vivo, al Dios de Israel. Ellos vivían con una mentalidad cerrada. Prácticamente ellos vivían en la ignorancia. Pero llega un momento en la vida de ellos que empiezan a clamar al Dios vivo. Era el gemido dentro de sus corazones. Entró una desesperación en sus corazones y que el grito de angustia llega a los oídos de Dios. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos tocar el piso, el suelo, para que la vida de nosotros cambie? Para que nosotros reconozcamos que cuántas fallas hemos tenido como personas y cómo hemos tenido una relación con la esposa, con los hijos, con los amigos en el trabajo. Necesitamos tocar el fondo de nuestro corazón y arrepentirnos. Tenemos que hacer varias cosas. Primero, reconocer que hemos pecado, confesarlo, arrepentirnos y pedir a Dios perdón. La fortaleza de la esclavitud egipcia, esta esclavitud a todo el pueblo de Israel les impedía oír, recibir verdaderamente las palabras y promesas de la liberación del pueblo de Israel. ¿Cómo va a ser que Dios nos libere? ¿Cómo le vas a hacer, Moisés, si no tienes facilidad de palabra? Entonces, muestra el efecto del pensamiento negativo sobre el pueblo de Israel. Y este pensamiento negativo, ponte a pensar, ¿qué tan negativo eres para tomar decisiones? Y este espíritu, esos pensamientos negativos son fortalezas negativas. ¿Y quién las puso en el corazón? En tu corazón, ¿quién las puso? Satanás, el diablo. Es el que puso esas fortalezas que para tomar decisiones no puedes tomar las decisiones porque estás trabado, porque estás cautivo. Puedes escuchar la palabra de Dios, puedes leer la palabra de Dios, pero sigues cautivo en la depresión, en la ansiedad, en el alcoholismo, en el tabaquismo, en la drogadicción, en las separaciones, en el divorcio. ¿Quién te tiene cautivo? Satanás. ¿Por qué? Porque ha hecho una fortaleza en tu vida. Ese es el problema. Entonces dice que muestre el efecto del pensamiento negativo sobre todo el pueblo de Israel, porque vivían ellos en la esclavitud. Y en Números 13, 26, 27, 28, y aquí viene un ejemplo que cuando Moisés manda a los 12 espías. Entonces fueron y se presentaron a Moisés. Ellos regresan después de 40 días. Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel. Dice, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron informes a ellos y a toda la congregación. También les mostraron el fruto de la tierra. Ellos trajeron un fruto. Era un gran racimo de uvas. Y estos le contaron a Moisés y a todo el pueblo de Israel. Dice, nosotros llegamos
a la tierra a la cual nos enviaste, Moisés, la cual ciertamente, esta tierra prometida, la tierra de Canaán, ciertamente, dice, es una tierra que fluye leche y miel. Este es el fruto de ella. Le muestran el gran racimo de uvas. Y aquí tenemos pensamientos positivos como negativos. Los pensamientos positivos, dice que los espías mostraron el fruto de la tierra. Dice, ciertamente, es verdad lo que tú nos has dicho, Moisés. Esta tierra de Canaán, tierra prometida que Dios, Jehová, lo ha prometido, es una tierra que fluye leche y miel. Ciertamente es verdad. Entonces, estos espías estaban convencidos que esta tierra de Canaán es una tierra pródiga, próspera. Pero ahora tenemos también pensamientos negativos. En el versículo 28 dice, solo que el pueblo que habita aquella tierra, dice, solo que los habitantes de aquella tierra es fuerte. Sus ciudades están fortificadas y son muy grandes. También vimos ahí a los descendientes de Anac. Entonces, cuando ellos van con un pensamiento negativo, cuando ellos dan la primera expresión y le dicen a Moisés, a Aarón y a todos los sacerdotes y a todo el pueblo de Israel, dice, solo que el pueblo que habita aquella tierra, ¿se imaginan ustedes? Aquellas personas que viven en aquellas tierras, ¿se imaginan, aunque sea un pleonasmo, la imaginación de todo el pueblo de Israel? Cuando los espías dicen, solo que el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. ¿A quién estaban alabando? Aquel pueblo. ¿Cómo se veían ellos? Débiles. Los espías describen a esas ciudades que estaban fortificadas y eran ciudades grandes. Pero tenían otro problema. Habían visto a los gigantes, a la tribu de Anac. Eran grandulones de 3 metros. Y lo vimos con Goliat, casi 3 metros, 2,96. Debemos de ponernos a pensar de qué se olvidó el pueblo de Israel, del pacto. ¿Cómo va a ser posible que Dios le dice a Moisés, me he acordado del pacto, yo los voy a sacar de Egipto, he escuchado el clamor, el gemido de ellos, el sufrimiento, yo soy su Dios, ellos serán mi pueblo? ¿Con qué facilidad el pueblo de Israel se olvidó de esas palabras? Y cuando el pueblo de Israel se olvidó del pacto, desde ese momento se puso en duda todo el proyecto que Dios tenía con el pueblo de Israel. Entonces los israelitas que no quisieron entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, ellos se volvieron al desierto durante 40 años y toda esa generación murió en el desierto. ¿Qué es lo que hizo Dios? Escogió otra generación valiente, una generación que le crea, una generación audaz, una generación valiente, una generación donde ellos ponen sus ojos en Él. No están viendo sus circunstancias. Esta es la invitación. Porque muchas veces nos detenemos en nuestras propias circunstancias, pero no vemos la gloria de Dios, no vemos la existencia de que tenemos a un Dios sobrenatural que nos ama. Por eso Jesús murió en la cruz del Calvario, por todos nuestros requerimientos, por todas nuestras necesidades. En Números 13, versículo 30, 31, 32 y 33, entonces Caleb, muy amigo de Josué, dice que este hombre se levanta e hizo callar al pueblo de Israel
y dijo, ciertamente, fíjense que cuando hay un hombre con decisión, un hombre que le cree a Dios, un hombre decidido, un hombre que realmente tiene una convicción de Dios, dice que él se levanta y ordena al pueblo de Israel que se calle porque él va a hablar. Y le dice, subamos y tomemos esa posición, porque nosotros pondremos más. Dice, nosotros podemos más que ellos. ¿Por qué? Porque él tenía una firme convicción de Dios. Él no estaba viendo sus circunstancias. Él no estaba viendo la tibieza del corazón del pueblo de Israel. No estaba viendo que el pueblo de Israel no era un pueblo guerrero. Ellos estaban fortificados en la fe, que ellos tienen a un Dios sobrenatural. Pero los hombres que fueron, o sea, los 10 espías, dijeron, no podemos subir. Son pensamientos que negativos. Y son fortalezas que se forman en nuestros pensamientos. Dice, no podremos subir contra aquel pueblo porque ellos son más fuertes que nosotros, que no entienden. ¿Qué es lo que hicieron estos 10 espías? Desacreditaron la tierra que habían explorado, diciendo ante los hijos de Israel, la tierra que fuimos a explorar es tierra que traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. Entonces, cuando ellos piensan de una manera natural, empiezan a desacreditar el pacto y las promesas de Dios. En el versículo 33, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Nosotros a nuestros propios ojos, fíjense, hasta dónde puede llegar la mentalidad, el pensamiento de las personas cuando nosotros dejamos de ver a Cristo. ¿Qué percepción tienen estas personas? Dice, también vimos a los gigantes, a los grandulones, hijos de Anac, raza de gigantes. Nosotros, fíjense, nosotros a nuestros propios ojos parecíamos langostas y así parecíamos a sus ojos. Era la percepción. Posiblemente no todos los espías, pero sí algunos se expresaron de esa manera. Realmente es imposible de percatarse de los habitantes que realmente ellos percibían que ellos que estaban más chaparritos los veían como langostas, sino los pensamientos negativos de estas personas, de los judíos que estaban más chaparritos, empezaron a tener pensamientos negativos. Fortalezas, ¿y quién las creó? Satanás, porque uno se las permite. Dejamos de ver el esplendor y la gloria de Dios en la vida de nosotros, la importancia que nosotros tenemos en Cristo. Entonces Caleb intentó ir en contra del pensamiento negativo. El informe de los 10 espías, con un pensamiento negativo, afectó a la mayoría del pueblo de Israel para poseer la tierra prometida. Ahora, con este pensamiento negativo, se crearon fortalezas que de temor, de intimidación, y todo eso, todo lo que escucharon, el pueblo se hizo para atrás, porque todos ellos quedaron contaminados por los pensamientos negativos. Entonces, el poder del pensamiento negativo de los espías sembraron temor e intimidación que afectó la conquista. Debido a que 10 de los espías permitieron ser intimidados por estas fortalezas, ciudades grandes y amuralladas, los gigantes de Anac, ellos se olvidaron del pacto de Dios. Esto permitió que la fortaleza del pensamiento negativo no conquistaran la tierra prometida. No, ellos no permanecieron, fíjense, ellos, o sea, los 10 espías, no permanecieron
bajo la fortaleza del Señor. Y por eso ellos fueron que vulnerables, con facilidad, fueron intimidados. ¿Por qué? Porque fueron influenciados con lo que vieron, con sus ojos naturales, pero no vieron la gloria de Dios. Entonces solamente Josué y Caleb permanecieron sin ser afectados por esas fortalezas del pensamiento negativo. Ellos permanecieron que seguros, firmes con los pensamientos del Señor, pensamientos del pacto. Ahora, debemos de preguntarnos cómo se originan en nuestra vida las fortalezas y cómo se transmiten. ¿Cómo se originan y cómo se transmiten las fortalezas? La fortaleza es una esfera de influencia sobre y dentro de nuestras vidas. Cuando estamos casados y tenemos a Jesús en nuestro corazón, nosotros vamos a influir de manera positiva, con buenos pensamientos, la vida de la esposa y la vida de los hijos. Fortalezas positivas. Es una esfera de influencia sobre y dentro de nuestras vidas, familia, iglesias, comunidad, ciudades, incluso naciones, que se alimentan del pecado. Puede ser tanto individual como colectivo, personal como heredado, y que dan una influencia geográfica y espiritual al enemigo de Dios, o sea, Satanás, cegándolo así a la verdad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Esta es una definición de un autor, de un pastor, Alistair P. Petrie. Es de ascendencia escocesa. Y también vemos otras definiciones de Cindy Jacobs y hay otras. Ahora, yo tengo una pregunta. Ya que hemos visto que Dios le da una gran promesa a Abraham y le dice que el pacto que él ha hecho con el pueblo de Israel no ha cambiado. Tenemos a un Dios caballero. Es un Dios que hace honor a su palabra sin agraviar a nadie. Es un Dios que hace honor a su palabra. Te hago una pregunta. ¿Qué opinión tienes de ti mismo? ¿Te has preguntado cómo soy? ¿Cómo te percibes a ti mismo? ¿Cómo eres en tu interior? Y a mí me gusta la segunda parte, dice, tiendes a verte a ti mismo a través de las influencias de otras personas. O sea, ¿qué opinión tiene la gente de tu persona? ¿Qué piensa la persona de ti? A mí eso no me interesa. Porque la mejor opinión de mí o de ti no es de las personas. La mejor opinión es la opinión que tiene Dios de ti. Si tú no te ves de quién eres en Cristo, te volverás vulnerable a las opiniones de otras personas y no de ti mismo. ¿Qué va a pasar con tu vida cuando escuchas y escuchas y escuchas y escuchas y escuchas? Y estás escuchando la opinión de las personas. ¿Cómo te sientes? Triste. ¿Te sientes una persona que no sirves para nada? ¿Te sientes deprimida, angustiada? ¿Cómo te sientes? Por eso la mejor opinión no la tiene la gente. La mejor opinión la tiene Dios de tu vida.
En 2 Corintios 10, eso se lo leí hace 8 días, 10, versículo 4 y 5, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice: destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí el problema es que nosotros llevemos todo nuestro pensamiento a los pies de Cristo. Debemos de preguntarnos: ¿cómo puedo llevar verdaderamente mi pensamiento a Cristo? Cuando nosotros dejamos de leer la palabra de Dios, ¿qué sucede en nuestra vida? Ponemos nuestra mirada en el mundo, en lo que hace la gente. Pero cuando nosotros estamos cautivos en la palabra de Dios, inmersos en la palabra de Dios, vemos a un Dios con fidelidad y con amor. Vemos que tenemos a un Dios de verdad, a un Dios que nos ama. Pero se deben de caer de la vida de nosotros toda aspereza, toda amargura, todo resentimiento, falta de perdón, todo odio y todo lo demás que no glorifica el nombre de Jesucristo. No me digas que no tienes fortalezas en tu vida, que no tienes malos pensamientos. Ponte a pensar: ¿por qué yo estoy cautivo? ¿Por qué yo tengo fortalezas negativas, pensamientos negativos? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Tus amigos que tienes ahí, que te invitan a fumar, que te invitan a tomar? Esas son fortalezas. ¿Y quién las hizo? El diablo en tu vida, porque tú se las permitiste. Pero cuando tú verdaderamente vienes a Cristo, 4 cosas: reconocer tu pecado, confesar tu pecado, arrepentirte de tu pecado y pedir a Dios el perdón por tus pecados. La tierra sufre por la idolatría, por las inmoralidades, la fornicación. ¿Cuántas personas vemos en nuestro país que han sido asesinadas todos los días? Y los pactos de Dios con el hombre han sido quebrantados. Nosotros somos personas que podemos reparar la ecología, porque la tierra de nosotros sufre. La tierra de nosotros sufre aquí en Huejutla. Necesitamos hombres y mujeres que le crean a Dios, que se pongan en la brecha orando y creyéndole a Dios y quitando del pensamiento de nuestro corazón toda fortaleza que el diablo ha sembrado en tu vida. La alabanza dice libre. Tenemos que sentirnos libres de toda religiosidad, de toda idolatría. Dice que la mirada de nosotros es en Cristo, no es en otra persona, no es en mí, no es en el vecino, no. ¿Por qué? Porque eso nos va a traer frustración. Pero cuando vemos a Jesús, que es el autor de la vida, fíjense, es el autor de la vida. Yo me acuerdo cuando la llave está goteando y se está perdiendo agua, y me pongo a pensar, esa agua jamás volverá.
jamás volverá a ser limpia. El agua es vida. La palabra de Dios es vida. Y cuando tú te decides a que el agua de Jesucristo, la sangre de Jesús te limpie, y que tú reconozcas que tú necesitas de Dios, que necesitas dejar de hacer lo malo de tu vida, ¿quieres ser verdaderamente libre? ¿Quieres ser una persona totalmente diferente? Solamente Cristo puede hacer las cosas. No hay otro Dios. No hay otro Dios que nos ayude. No hay otro Dios que pueda cambiar el corazón de las personas. No hay otro Dios. Le dice Dios al pueblo de Israel: ellos sabrán que yo soy el Señor. Y nosotros tenemos que reconocer a Jesús como el Señor de nuestra vida, de nuestra familia. Es cuando nosotros rendimos totalmente nuestro corazón y reconocemos en las áreas de nuestra vida en que hemos fallado como personas, porque Dios quiere cambiar tu vida. Jesús ya hizo su sacrificio. ¿Quieres seguir igual con esas fortalezas, con esos pensamientos negativos? Quédate sentado. Y los que hagan decisión de buscar realmente a Dios, pónganse de pie. Rendir nuestro corazón es otra cosa. Cuando empecé a desarrollar este tema, el primero que trata Dios es con uno. No podemos transmitir algo. No puedo llevarte a algo, a un lugar donde jamás yo he estado. Yo te llevo a un lugar donde yo estoy, con Cristo. Yo voy a orar por ti. Yo quiero que ores en silencio. Y le vas a decir: Señor, yo reconozco, yo confieso, yo me arrepiento y te pido perdón. Son momentos de reconciliación con Dios. Son momentos de abrazar con un gran anhelo a Dios. Levanta tus manos y yo quiero que ores en silencio. Y este es el tiempo de decirle: Señor, yo quiero cambios en mi vida. Hoy yo reconozco mi pecado. Te lo confieso, Señor. Me arrepiento y te pido perdón. Yo voy a orar por ti. Yo quiero que en silencio platiques con Dios. Y no te detengas con esos pensamientos negativos. Cuando tú te arrepientes de todo pensamiento negativo, de toda fortaleza que el enemigo de Dios ha sembrado en tu corazón, todas las murallas se caen. Cuando tú pides realmente a Dios
con todo tu corazón y te arrepientes, va a haber sanidad en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en tus proyectos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que nos ama. Él ofrendó su propia vida para darnos vida, una vida nueva en la vida de nosotros. Tenemos un Dios que nos ama. Y este es un tiempo de adorar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y así como aquel guerrero, Señor, Josué,